Saludos, soy el maestro José Luis Gutiérrez Jaramillo y seguimos con esta serie de videotutoriales relacionados con tema de matemáticas. En esta ocasión estaremos viendo lo que es la proporcionalidad, ya sea directa, inversa y porcentaje. Vamos viendo cada una de estas. Empezamos entonces que básicamente es una de las ideas principales de las matemáticas, lo que es la proporcionalidad. En realidad, la mayoría de las actividades matemáticas de la vida cotidiana están basadas en este concepto, por ser el más sencillo de utilizar. Igual a la mejor y lo hemos estado utilizando día a día y no nos hemos dado cuenta de cómo es que se presenta en la vida cotidiana. De entrada, por ejemplo, si nos hacemos las siguientes preguntas, por ejemplo, 5 piezas cuestan 5 veces de lo que una pieza. Quiere decir entonces que si tú sabes el costo de una de las piezas, vas a saber cuánto es el costo de 5 de ellas. Puesto que pues si cuesta por ejemplo 10 pesos, pues sabemos que si tiene 5 tendríamos que hacer precisamente esa operación, ¿no? Eh, otra de las preguntas, por ejemplo, si en un salón de clases, por ejemplo, en el salón de clases del grupo A hay 15 niñas y 20 niños, y en el otro grupo, en el F, por ejemplo, hay 18 niñas y 24 niños, podemos ver que tanto para niñas como para niños tenemos la misma proporción. Es decir, si se dan cuenta, de 15 niñas brinca a 18 niñas, tenemos entonces una proporción de 3. Y de 20 niños a 24 niños tenemos la proporción de 4. Entonces hay que estar observando cómo es que cambia esta proporción. Otra de las preguntas, por ejemplo, si 12 naranjas cuestan 20 pesos, ¿cuánto costarán 24 naranjas? En este caso es el doble. Por eso, si cuesta 20 pesos y luego 24 es el doble, indudablemente tendrá un costo de 40 pesos. Asimismo, si fuese la mitad, si en vez de tener 12 naranjas o comprar 12 naranjas, compras solamente 6, entonces va a costar la mitad de esos 20 pesos que gastaste por 12 naranjas. Si solamente son 6 la mitad, entonces gastarías únicamente 10 pesos. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque de repente podemos llegar a caer en algún error, ¿no? Como coloquialmente se había escuchado por ahí en el chiste de los de Pepito. Dice, tenían Pepito 10 canicas y llegan 5 amigos, ¿cuántas canicas le corresponde a cada uno de los amigos? Entonces, por ahí la gran mayoría de repente puede pensar que 2 canicas para cada quien. Pero si llega Pepito, o sea, si llegan 5 amigos de Pepito, más Pepito son 6, no les puede tocar de a 2 canicas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la proporción. Bien, eh, ejercicio dice, establece la relación entre las cantidades, coloca una X según corresponda, de acuerdo a cada pregunta en los enunciados. ¿Sale? Vamos viendo cuál es la pregunta y la respuesta correcta. Dice, si el precio de un artículo, cualquier artículo, si el precio de un artículo, un producto, siempre se mantiene constante, es decir, no cambia, ¿qué va a pasar si tú adquieres o compras más productos? ¿Qué va a pasar con la cantidad? Pues indudablemente si uno te cuesta 10 y sigues comprando, por ejemplo, compras 7, pues ahora te van a costar 70. Por lo tanto, será mayor. ¿Sale? ¿Qué pasa entonces con la cantidad a pagar? Pues va a ser mayor. Mientras más productos, más vas a pagar. Número 2 dice, si disminuye el número de trabajadores para realizar una actividad, el tiempo para concluirla será, es decir, por ejemplo, si entre 20 alumnos se ponen a limpiar la escuela y esos 20 alumnos se tardan una hora, ¿qué va a pasar si disminuye el número de alumnos? En vez de ser 20 alumnos y tardar una hora, ahora solamente estarán trabajando 10 alumnos. Es decir, la mitad de los que empezaron a trabajar. Entonces es probable
que se tarden el doble de tiempo, por lo tanto, el tiempo para concluir la actividad será mayor. Si aumenta el porcentaje de interés en un préstamo, la cantidad total a pagar será, pues indudablemente si te están aumentando los intereses, tiene que aumentar también la cantidad a pagar. Por lo tanto, será mayor. ¿Qué pasa si aumenta la velocidad del vehículo que transporta a tu escuela? El tiempo de recorrido será, o sea, si el autobús o el vehículo en el que tú vas a la escuela, el del transporte, aumenta la velocidad, es decir, si va más rápido, ¿qué va a pasar con el tiempo del recorrido? ¿Será mayor? Pues no, en este caso es menor, porque va más rápido el vehículo, por lo tanto haces menos tiempo. Y por último, si aumentas el tiempo de estudio y dedicación a tus clases, pues la calificación será, bueno, en teoría debería de ser mayor, pero de repente se distraen un poco los alumnos o hacen como que estudian y les va mal, ¿verdad? Pero en teoría, si aumentas el tiempo de estudio, en realidad deberías, en ese sentido, también tener una mayor calificación, ¿sale? Entonces, solamente hay que tener cuidado para ver si aumenta o disminuye de acuerdo a lo que se está preguntando. Bien, entonces, la proporcionalidad. ¿Cómo se les llama a las relaciones entre cantidades que cuando al aumentar o disminuir una, la otra también aumenta o disminuye correspondientemente de forma proporcional? Es decir, si tú estás aumentando los productos, el costo también va a aumentar. Ambos están aumentando. Por lo tanto, tienen un tipo de proporcionalidad directa. ¿Sale? Y viceversa. Por ejemplo, si empiezas a disminuir los productos a comprar, también el costo va a empezar a disminuir porque no vas a tener que pagar por esos productos. Entonces, de ambos lados, o aumenta o disminuye. Y ahí es cuando tenemos una proporcionalidad directa. ¿Sale? Entonces, puede empezar a aumentar el número de artículos y también va a aumentar el número de el costo a pagar. ¿Sale? Artículos aumenta, costo aumenta. Artículos disminuye. Si los artículos disminuyen, ¿qué va a pasar con el costo? También va a disminuir, también va a bajar. ¿Sale? Esta es la proporcionalidad directa. Cuando las dos aumentan o cuando las dos disminuyen. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, entonces, ¿cómo se les llama a las relaciones entre cantidades que cuando una aumenta, la otra disminuye? Aquí es al contrario. Cuando una va aumentando, la otra va disminuyendo. Y al revés, cuando una empieza a disminuir, la otra empieza a aumentar. En este caso, entonces, es una proporcionalidad inversa. ¿Sale? Que en este sentido, y como lo habíamos puesto en el ejemplo anterior, en este sentido, puede, por ejemplo, empezar a subir. ¿Y cómo se debe de comportar la otra? Tiene que empezar a bajar. Así. ¿Sale? Por ejemplo, cuando tú empiezas a pagar más intereses, o abonarle, mejor dicho, abonarle a tus intereses, ¿qué va a pasar con tu deuda? Tiene que disminuir. Si tú das más capital para tu adeudo, si empiezas a dar más capital para tu adeudo, los intereses al final tienen que empezar a disminuir. ¿Sale? Y viceversa, porque también puede empezar a disminuir mientras que la otra parte empieza a aumentar. ¿Sale?
Si se dan cuenta, aquí está el contrario. Por eso es una proporcionalidad inversa. ¿Sale? Más adelante veremos un ejemplo de esto. Dice, completa los siguientes espacios o los espacios faltantes, ¿no? Tenemos estos ejercicios que nos presenta lo que es el manual. Tenemos tiempo de trabajo constante de 3 horas. Tiempo de trabajo constante de 3 horas. Tenemos el número de personas, 1, 2, 4 y 8. Y también el número de kilogramos de basura que dependiendo cada número de personas, empieza a recolectar. ¿Sale? Entonces, lo primero que debemos de analizar es que 2 personas, o sea, 2 personas, 2 gentes, recolectan 1,5 kilos de basura. Si 2 gentes están recolectando 1,5 kilos, entonces 4 gentes, que es el doble, recolectará 3 kilos. ¿Sale? Entonces, ojo con esto. Empezamos. Una persona, ¿cuántos kilogramos de basura tiene o puede recoger? Si 2 personas recoge 1,5 kilos, una persona, ¿cuánto debería de poder recolectar? La mitad. Ojo, 0.75, ¿sale? Está en kilogramos. Observen y analicen que cuando les pidan la información en kilogramos, la pongan en gramos, en kilogramos, perdón. Porque si lo ponen como 750 gramos, pudiera ser que por no estar en la misma unidad de medida, puede ser que esté mal. Entonces, aquí lo piden kilogramos, sería 0.75. ¿Sale? Si 4 personas alcanzan a recolectar 3 kilos, entonces 8 personas, que es el doble, alcanzará a recolectar el doble. Si se dan cuenta, aquí, o más bien desde aquí ya tenemos que empezar a observar. Por ejemplo, si aumenta el número de personas, aquí, mientras más va aumentando el número de personas, aumenta el número de personas, también empieza a aumentar los kilogramos de basura que recolectan. Nada más hay que analizar esa parte, ¿sale? Luego, en la tabla 2, ¿qué pasa en la tabla 2 con los kilogramos de basura? Que ya sabemos que es constante, 3 kilogramos. ¿Qué pasa si tenemos igual 1, 2, 4 y 8 gentes? Pero el tiempo de trabajo, ¿cómo es que se va a comportar? Por ejemplo, 2 gentes, solamente 2 gentes, en tiempo de trabajo lo hacen en 6 horas, ¿sale? Pero si te ayudan otras 2 gentes, el mismo trabajo lo van a poder realizar por la mitad del tiempo. Entonces, si 2 gentes tardan 6 horas, 4 gentes, que es el doble, tardará la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque son más manos que pueden ayudar y más rápido pueden terminar el trabajo. Por lo tanto, 4 gentes se tarda 3 horas. ¿Qué va a pasar entonces con 8 gentes o 8 personas? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Tiene que tardar mucho menos porque hay más gente ayudando. Pero bueno, vamos a empezar. Una sola persona, se va a tardar más. ¿Por qué? Porque lo va a hacer solito y tiene que hacer el mismo trabajo. En realidad, una sola persona tardaría 12 horas. 2 personas, es decir, la mitad del tiempo porque ya se están ayudando, entonces van a tardar 6 horas. 4 personas, 3 horas y 8 personas, pues va a ser mucho más rápido el trabajo. En hora y media van a terminar. Entonces, ¿cómo se empezó a comportar en este sentido lo que es la proporción o la proporcionalidad? Mientras más personas apoyen o trabajen, menos es el tiempo que se van a tardar. ¿Sale? Hay que analizar esta situación para ver cuál es el tipo de proporción. Entonces, en la primera tabla, muy correctamente, tenemos una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque ambos aumentan. Y en la segunda tabla tenemos una proporcionalidad inversa, porque mientras más aumentan las personas, disminuye el tiempo para poder terminar la actividad. ¿Sale? Entonces, así es como identificamos lo que es proporcionalidad directa e inversa. Vamos a ver entonces ahora el porcentaje.
Dice población total 10,000 habitantes y tenemos ahí el número de personas para ver exactamente cómo se está comportando en cada uno de esos aspectos, ¿no? 10,000 habitantes es el 100%. Entonces, para poder sacar porcentajes de entrada, tenemos que ayudarnos de la famosísima regla de 3. La regla de 3 más o menos va así. Dice 10,000 es el 100%. Déjenme poner aquí la pluma. Entonces, 100. ¿A cuánto porcentaje corresponde? Estamos hablando en porcentaje, ¿sale? Entonces, todo va a ser en relación a porcentaje. ¿Por qué? Porque de repente por ahí en algunos temas, por ejemplo de estadística, se dice que el 100% es la unidad, es 1, y un 90% es el punto 9. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para no llegar a equivocarnos, ¿no? ¿Cómo era la regla de 3? Entonces se multiplicaba cruzado y luego se dividía. Aquí, ¿cuáles son los números que están cruzados? 100 por el 100%, 100 por el 100%, 100 por 100, y luego el resultado lo vamos a dividir entre 10,000. ¿Sale? Entonces, esa era la regla de 3. Imagínense que este es un entre. Y se saca de esa manera. Vamos a apoyarnos de la calculadora para ver exactamente cuáles son los resultados. Si hacemos entonces 100 por 100, nos dan 10,000. Entre 100 por 100 entre 10,000, otra vez entre 10,000, 1, 2, 3, nos va a dar como resultado 1. Por lo tanto, en 100 habitantes o el número de personas en 100 sería el 1%. Vamos a ver, ¿cuánto sería el 80? Aquí lo único que cambia es el número. Aquí pusimos 100, pero si queremos saber el 80 sería 80. Aquí 80 por 100. 80 por 100. Ahí está. Y el resultado entre 10,000. Entre 10,000. Punto 8. ¿Sale? Y así sucesivamente para ir sacando cada uno de ellos. De hecho, lo pudimos haber sacado aquí a lógica. Por ejemplo, dice que 40 personas es 0.4, 80 que es el doble, indudablemente va a ser 0.8, que fue lo que sacamos con la calculadora, ¿no? Entonces vamos a empezar. 4 personas es 0.04%. 80 personas es 0.8. Y ya habíamos quedado que 100 personas es 1. ¿Sale? Entonces, esto es para poder calcular porcentajes de acuerdo al 100%. Siempre debemos de saber cuál es como nuestro 100% para poder estar realizando esta regla de 3 para esta tablita. ¿Sale? Entonces, esto es el porcentaje. Bien. ¿Qué pasa entonces en la tabla 1? ¿Qué pasa con los kilogramos de basura con respecto al número de personas? Aumenta. Ya quedamos que aumenta las personas, aumenta lo que es los kilogramos de basura recolectados. Entonces, si aumenta en ambos, es una proporción directa. Después, establece una relación matemática que te permita realizar dichos cálculos. Pues lo sacamos con la regla de 3. Entonces, en este sentido, podemos establecer esta relación, la regla de 3, para poder estar realizando los cálculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo quieren poner de otra manera, pudiera ser 100 por 100, 100 por 100, y lo que me dé de resultado de 100 por 100 entre 10,000, ¿sale? Que serían entre
10,000. Esta sería la relación matemática, ¿no? Bien, entonces, siguiente. Por lo tanto, con respecto a la tabla 1 se podría decir que existe una proporción directa, ya lo habíamos comentado, porque ambos aumentan. En la tabla 2, ¿qué sucede con el número de horas cuando el número de personas aumenta? Va disminuyendo, ¿sale? Por lo tanto, con respecto a la tabla 2, se podría decir que es una proporción inversa, ¿sale? ¿Por qué? Porque mientras uno aumentaba, la otra disminuía, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es la proporción directa? Es directa si relacionan magnitudes en la que al aumentar una, también lo hace la otra. Y al revés. Si disminuye una, también disminuye la otra, ¿sale? Pero todas, o más bien las dos deben ir al mismo sentido, ya sea aumentando o disminuyendo. Proporción inversa es inversa si implica una relación de magnitudes en que al aumentar una, la otra disminuye. Aquí es al contrario. Aumenta una, la otra disminuye. Y al revés y viceversa. Puede disminuir y la otra aumentar, pero siempre van en sentido contrario, ¿sale? Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a proporcionalidad. Espero que haya sido de gran ayuda este video y nos vemos en un próximo. Gracias y saludos.